Era un grupo de jóvenes que también estaban tratando de cambiar las cosas que sucedían en el mundo de los obreros a través del cine. Te acercas, los contactas y les preguntas si no quieren que les pase cine. Eso era el tema. Y entonces, básicamente, muchísimas de las huelgas que nosotros empezamos a atender eran huelgas muy chiquitas. ¿Cómo empezamos? O sea, empezamos sobre todo pensando que nos poníamos al servicio del movimiento, ¿no? Sobre todo lo que queríamos era filmar huelgas, manifestaciones y movimientos para que los mismos obreros se vieran reflejados a sí mismos, ¿no? El tema de la cooperativa fue algo muy presente siempre en mi vida, porque eran las reuniones, las fiestas, o ellos se iban a trabajar y nos dejaban a los niños juntos y nos cuidaba alguno de ellos. O sea, como que siento que fue una forma de vida que estuvo desde mi niñez, ¿no? Desde que nací. Y tú me dijiste, Elvia, vamos a hacer la revolución. Cine al servicio de las causas populares y al servicio de la revolución y de la revolución socialista. Esa era la idea, ¿no? Exactamente. Y ese contexto en el que vives en ese momento es una insurgencia sindical, pues vas a ella. Yo digo que ahí nace la cooperativa. Lo que hacíamos era, pues, de alguna forma, generar la memoria, ¿no? Y en cada puerta había una guardia y sin que yo interviniera, sino que eran ellos solitos generándose el recuerdo, la memoria de que estas imágenes no se pierdan, no se queden en los cartuchitos de Super 8, sino que hay muy pocas películas, se perdió casi todo, y esto es porque no hacían copias, y entonces pasaban una y otra vez hasta que se les rompían las películas. Para mí es un homenaje a mis papás, es un homenaje a las personas que estuvieron en la cooperativa. O sea, nací mientras ellos estaban usando el cine para contar estas historias, ¿no? sobre los obreros en esta época, en los 70s, a principios de los 70s, en donde en nuestro país pues estaban pasando muchas otras cosas también. Es significativo también pensar que en esta prueba de contactos tenemos una huelga del Sutero, una manifestación donde está Galván, y también hay imágenes familiares donde está Lucía, la directora, a sus 2 años, participando del mismo contexto. Yo entro al CUEC en un momento en donde entré en 1994, en septiembre de 1994, el año del levantamiento zapatista, y yo ya llevaba unos meses trabajando con la caravana Ricardo Posas en distintas, generalmente lo que hacíamos eran caravanas para llevar a la zona zapatista, llevar comida, llevar ropa, y pues empecé a involucrarme mucho emocional y socialmente, ¿no? Y acabando el primer año del CUEC, tenemos que hacer el primer trabajo documental, y entonces inmediatamente yo no pensé en ningún otro tema, dije yo quiero hacer algo sobre los zapatistas, ¿no? Entonces, en ese momento, realmente sin haberlo tenido como muy claro, sin haber entrado al CUEC diciendo es que yo quiero usar el cine como un arma, ¿no? El documental como un arma social, o quiero hacer una película sobre este movimiento en el que estoy ahora, ahí es cuando realmente empiezo a entender por qué me había metido a estudiar cine, ¿no? Y cómo podría yo convertir estas ganas de participar haciendo cine, igual que mis padres en ese momento. Como nosotros ya solitos estamos, pues no tengo más hijos. No tiene más. No, solo mi esposo con 2 mis hijas, con mi nietecito que está. Sus papás está muy enfermito. ¿Qué tanto va a poder? Hay que ir hacia la... Mamá, misa. Bueno, poco a poco, no te preocupes, ahorita vamos a ver. Adelante, No se pierda. No. Hola, buenos días. Hola, mira, hasta que se me hizo tenerte, ¿verdad?
Él viene confundido entre la excitación del preescolar 1 y el... A provocar algo, a que tú logres identificarte con el personaje, o no, ¿sí? A que logres de alguna forma sentir lo que está sintiendo el personaje, o sentir lo que el director te está tratando de hacer sentir. A eso me refiero. De pronto podemos conocer el desenlace de una acción, ¿sí? Y sin embargo, la forma en la que te construyen la historia va a mantener tu interés o no. A ver, no la conocía. Yo tengo una hermana con parálisis cerebral que se llama Magritte y mi padre y Márgara, en búsqueda de lo mejor para ella, se encuentran este método en Hungría y deciden traérselo a México, ¿no? Traerse el sistema, traer conductores húngaros en un principio y formar la escuela. Entonces, ellos son los que me invitan a hacer el documental, ¿no? Yo me llamo Margaret. Tengo 11 años. Cuando yo nací, me faltó oxígeno. Yo creo que Lucía pues era la persona ideal para hacer esto. ¿Por qué? Porque estaba en juego su propia hermana, porque estaba en juego también lo que veía que estábamos haciendo nosotros y la comprensión de esto, ¿no? De que efectivamente se podían hacer muchas cosas y que esto lo teníamos que comunicar. Levanto mi mano arriba, lo miro, y abajo. Y creo que esto se logra cuando realmente logras obtener la esencia de lo que estás buscando. Entonces aquí sí Lucía y quien trabajó con ella encontraron cómo poder estructurar en la narrativa de este documental el trabajo que se hace aquí a partir del testimonio de los propios chicos. Fue como esta alegría de que yo quería lograr mis metas y que nadie me lo tenía que recordar, sino era por mi propia fuerza interior y por mi propia felicidad. Y eso no lo había encontrado pues en ninguna otra terapia, porque además no, Peto dice que pues no es una terapia sino una forma de educar al cuerpo y de educar, la educación de moverse. Yo creo que eso aporta una visión pues comprometida con el asunto, ¿no? Desde el lado de las voces de los que están sufriendo, haciendo y también gozando lo que hacen. Me llamo Rosa Estela Olvera Jiménez y tengo 23 años. Empecé a buscar cosas sobre mujeres presas mexicanas en Estados Unidos y no encontré nada. ¿Y por qué no hay información? ¿Y por qué no hay más historias sobre las mujeres que están viviendo allá y que pasan por un proceso judicial? Lo que me importaba era el proceso de migración y el proceso de estar viviendo en una cárcel extranjera. Para mí no alumbra el sol, para mí todo es tiniebla. Este fue un libro que me ayudó mucho como tanto en referencia como estética a entender la situación de las mujeres en prisiones en Estados Unidos. Entonces, la verdad es que estas fotos pues sí se parecían como bastante al concepto al que quería llegar, ¿no? Me vine a los Estados Unidos porque quería una vida mejor para mi mamá, para mis hermanos. Este es mi cuarto, mi cama,
Nos dan una caja para guardar todas nuestras cosas. Aquí está mi esposo y mis hijos. Se había conseguido el permiso para hacer la primera entrevista, que yo pensé que realmente iba a ser la única, entonces que íbamos como muy preparadas. Yo me fui con una cámara Super 8, porque ese sí era como uno de los conceptos que tenía muy claros, ¿no? Que quería retratar la prisión en Super 8 y que quería hacer como imágenes muy cercanas a lo que podía ser el encierro, ¿no? Cuando yo estaba en México y estaba chica, yo nunca me imaginé que iba a cruzar los Estados Unidos. Yo siempre me imaginé que iba a terminar la escuela, me iba a casar, iba a tener hijos, iba a estar cerca de mi mamá. Y esa entrevista pues se volvió una de las entrevistas más importantes, ¿no? Porque de alguna forma yo me fui como muy preparada en el sentido de pensar que tal vez nunca iba a volver a tener la oportunidad de entrevistarla y de entrar a la cárcel, ¿no? Que me fui pensando que era la única vez que iba a poder entrar y que en ese momento tenía que contar toda la historia. Yo podía mirar la pobreza que había en mi casa. Mi mamá nunca nos los dijo, pero yo podía ver esa pobreza. Yo te voy a mandar dinero. Voy a trabajar y voy a mandarte para que dejes de trabajar tú. Y pues las cosas no sucedieron así. Era muy importante para mí poder hablar del contexto de Rosa, de en dónde había crecido, en dónde vivía antes de irse a Estados Unidos, conocer a su familia, tener el punto de vista de su familia sobre su situación. Que una llanta está desinflada. Venimos aquí a grabar unas cosas. Que una llanta está Doña Estela, nada más le vengo a dar un beso. No se preocupe. ¿Cómo está? bien. Ay, te ve tan lindo. Traje a mi hijo para que lo conozca. Es que me vinieron a hacer una entrevista aquí, al ladito, aquí al lado de su casa. ¿Se acuerdan donde le tomamos una foto aquí afuera? Ajá, en un inicio la historia de mi vida adentro iba a ser contada por 3 mujeres dentro de la prisión y iban a contar como su vida dentro de la prisión, ¿no? Nada más, o sea, bueno, no nada más, es algo muy importante, pero no iba a haber como un proceso, ¿no? No íbamos a tener la oportunidad de ver un proceso jurídico, lo cual sucedió en mi vida adentro. I would ask at this time if the state would please publish the indictment. State of Texas versus Rosa Estela Oliveira Jimenez. Count 1 murder, count 2 injury to a child with serious bodily injury. To this indictment, in each count contained therein, what plea does the defense wish to enter? Your Honor, we enter a plea of not guilty. Thank you. Thank you. Al momento de tener acceso al juicio, al momento de poder entrar a la cárcel y entrevistar a Rosa, no una, sino varias veces, venir con su madre y paralelamente seguirlas a ellas, cómo están viviendo la situación. Y además, ser testigo de un proceso podía volver la historia más poderosa, ¿no? Is Rosa peaceful or is she violent? ¿Es Rosa una persona apacible o es violenta? No, es apacible, ella siempre fue muy tranquila. She's peaceful. She was always very tranquil. It's the word she used. Cuando empezó a suceder el juicio y cuando terminó fue muy claro para mí que el juicio iba a tener que ser la estructura, que ser la columna vertebral del documental. Y un poco a partir de ahí pude empezar a tejer la historia. And despite being from Mexico, she's very intelligent. Wouldn't you agree? Había sido como muy evidente lo que había sucedido ahí, ¿no? Que efectivamente había sido una condena por racismo, por ignorancia, por clasismo, y que no podía yo dejar esa historia guardada, ¿no? Que de alguna forma me había vuelto como un vehículo para que eso que había sucedido a puertas cerradas saliera y fuera contado, ¿no? Se mostró el caso al mundo, digamos, ¿no? Al mundo al que nosotros tenemos alcance, ¿no? Se estrenó en cines, ¿no? Digo, quien la vio se ofendió, digamos, o sea, por el caso, ¿no? Y hay mucha gente que quiso hacer muchas cosas por ella. Entonces,
lo que hizo fue como ser una catapulta para que otras personas de ONGs y gente que se dedica realmente a labores de, ¿no?, abogados, pues se pudiera hacer algo con el caso, básicamente. Y creo que hasta ahí llega un poco la función del cine. Digo, cada rodaje es diferente y cada película es diferente, pero es bonito llegar a un proyecto, una película donde la realizadora, para empezar, sabe cómo incluirte del todo y en lo que ella está haciendo. Satisfactorio, ¿no? Es satisfactorio porque pues gracias a que una persona vio la película y le contó a otra persona y entonces le dijo a un funcionario y entonces se interesaron, en el caso de Rosa. Y bueno, hoy creo que fue el compromiso 6,000 en la campaña del gobernador del Estado de México, pero pues por lo menos ahí está, ¿no? Surgió un poco esto de que a partir de un documental, a partir de que lo vea un gobierno y a partir de que lo vea gente de derechos humanos y demás, se intenta reabrir el caso de Rosa. Eso a mí me conmovió y me motivó mucho seguir haciendo documental. En realidad, digo, lo más fuerte que podría pasar y lo mejor que podría pasar sería que esta película realmente ayudara a salir a Rosa de la cárcel, ¿no? Y hasta ahora es un proceso que, bueno, por lo menos no está abierto, iba a ser abierto en el 2035 y se abrió hace 2 años, ¿no? En el 2010. Entonces, para mí es muy importante como saber que la película ha contribuido a ese proceso. Y creo que es una función muy importante que puede cumplir el documental, ¿no? En general, transformar, sensibilizar, no sé. Yo le he dicho en mis cartas, estás presa, hija, pero tus pensamientos nunca van a estar presos. Esos son libres. Déjalos volar, hija. Podría ser sobre el riel, que haya quedado una copia o el original de Sobre el riel y que como Miguel estaba trabajando con los ferrocarrileros, haya conservado ese material. Ahora lo interesante es que el material esté restaurado, que pueda correr en un proyector como en aquellos años y pues veamos a ver qué, así, a media luz. No, pero ahorita van a apagar esa, ¿no? La van a bajar, ¿no? ¿Toda? Ahí, ¿no? Casi en todas las pláticas, en todas las que hemos hecho para el documental de la COPEC, ha salido el tema de la marcha campesina. Claro, entonces, sí era una película que estaba perdida. Sí. Sí, y bueno, es una película que no está terminada, ¿no? Obviamente va a ser un corte. Además era una película que se hizo, porque bueno, muchas de las películas de la cooperativa, como tú sabes, pues luego son simplemente una manifestación y algunos cortecitos más y ya, y se hacían muy rápido, ¿no? Como los comunicados. Y esta película era una película que tenía mucho más pretensiones, mucho más trabajo, ¿no? Mucho más días de trabajo, está filmada en muchos lugares, Oye, pero tranquilo. A ver, fíjate. ¿Para qué lo metiste al congelador? ¿Nil? ¿Para qué? Apenas está cambiando de color. ¿Quieren algo más además del taquito? Nil, ¿quieres algo más o con eso está bien? Los platos. Estamos haciendo un documental sobre violencia conyugal en 5 países, que son México, Estados Unidos, Finlandia, España y la India.
Son 5 mujeres protagonistas que cuentan su historia de sobrevivencia. Las 5 vienen de relaciones muy violentas, en donde hubieron situaciones tanto violencia física como violencia psicológica, para hablar sobre la situación de la que muchas mujeres creen que no pueden salir. Entonces pensé que... Puede servir mucho. Sí, digo que lo tenemos que hacer aquí y que también tendríamos que incorporarlo en los otros lugares que no hemos filmado eso, ¿no? Si logramos hacer el viaje a Varanasi, ¿no? Podríamos como buscar esto. Pues, Varanasi. ¿no? Sí. También creo que, por ejemplo, nosotros que somos pareja y hemos tenido como más tiempo de hablar sobre el proyecto, ¿no? Y como que Mark me entiende muy bien lo que quiero decir, entonces es muy bonito cuando de pronto pues vemos, ¿no?, el trabajo que hemos hecho y vemos que estamos logrando contar una historia. Ahorita lo tocas. Está caliente, ¿eh? Hay que esperar un poquito. Déjale a Luca en su taco, porque si no, sabes que te puede ir mejor, ¿no? O sea, si hay como más apoyo de todas partes, de los exhibidores, de los distribuidores, de todo este problema que tenemos de la exhibición del cine mexicano. El asunto de enterarme que mi vida dentro había sido pirateada, la verdad es que no me molestaba en lo más mínimo, porque a mí lo que me interesa es que la película se vea. Y si lo compran personas que no van al cine porque no tienen dinero o no tienen un cine cerca, pues me parece perfecto. De pronto nosotros mismos vamos a tener que encontrar los canales de cómo distribuir nuestras películas. Si queremos que se vean, bueno, creo que también es nuestra responsabilidad hacer un esfuerzo para que se vean, ¿no? Nuestro taco. ¿Les gustó su taco? ¿Qué tal está Luca en el taquito? ¿Bueno? Tenías hambre, ¿eh? ¿No es mucho? ¿No? ¿Sí? ¿Está rico?